Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Andrés Dinamarca, un hombre que se ha aferrado a la mano poderosa de Dios en su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Andrés Dinamarca es pastor de la Iglesia Adventista. Estudió teología en Venezuela. Tiene 41 años. Es chileno, nacido en la capital, Santiago. Está casado con María Alejandra Velázquez y tiene una hija, Verónica, y un hijo, Andrés. Cuando tenía 10 años, su familia se apartó de la iglesia y él personalmente volvió a los caminos de Dios a los 18 años. Comenzó su gusto por el canto en ese periodo, desarrollando música romántica secular, y a esa edad volvió a la iglesia para dedicar sus talentos a la adoración de Dios. Dejó su carrera de historia en la Universidad Católica de Chile, se instaló en Venezuela y además conoció a su futura esposa. En medio del primer y segundo embarazo, junto a María Alejandra debieron enfrentar la pérdida de un hijo. En ese momento se aferraron a Dios, recordando todo lo que él mismo predicaba con la música. Vamos a conocer a Andrés Dinamarca. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Andrés Dinamarca. Él es chileno y tiene una tremenda historia de vida y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Pastor Andrés, bienvenido. Qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Un gusto, Ángela, qué privilegio estar contigo, estar con tanta gente, me imagino, en tan diferentes lugares. Muy agradecido y muy contento de estar hoy contigo. Nosotros también felices de tenerle aquí en el programa, agradecerle por la invitación. Sé que la agenda ahí la tienen acotada por las responsabilidades, así que agradecer por el espacio porque sin duda va a ser de gran bendición y por esa energía arrolladora. Pastor Andrés, cuénteme un poco para que nuestros amigos también le conozcan, dónde está viviendo actualmente, qué responsabilidades tiene, cómo se llama su esposita, sus hijitos, ya cuántos añitos tienen. Bueno, queremos conocerles. Yo estoy hoy desde la ciudad de Talca. Esto es zona centro, centro-sur de Chile, una ciudad preciosa, una ciudad que nos hemos enamorado de este lugar, junto a mi esposa María Alejandra. Ella es nutricionista, ella es mi regalo del cielo, es mi complemento. Tenemos dos preciosos hijos, Andresito, Verónica. Verónica es la mayor, Andrés es el menor. Y de verdad que creo que solamente agradecer a Dios por los años de vida que Él nos ha concedido, por poder conocerlo, por llevarnos a tan distintos lugares, pero en cada lugar Dios siempre nos ha mostrado su amor. Así que estamos en la misión central, en mi caso, trabajando en este sector de Chile y muy alegre, muy feliz de cada día conocer gente nueva, gente que está deseosa de vivir experiencias nuevas y qué mejor que poder compartirles a Jesús a cada uno de ellos. Amén, qué bendición, Pastor Andrés, con esa energía, las ideas también, sin duda, allí en el campo ha sido de gran aporte, muy valioso y deseo que Dios les siga prosperando en los proyectos que están realizando, no solo como familia, sino como iglesia, como campo, que puedan crecer allí en muchas áreas, con los jóvenes, los conquistadores también, por supuesto, un área tan maravillosa de la iglesia. Pastor, usted nació en familia adventista, su mamita era adventista, sin embargo, a sus 10 añitos, la familia sale de la iglesia. Cuénteme cómo fue ese proceso, porque pasaron muchos años para retornar. Jesús sabía que Andrés Dinamarca iba a ser pastor, le iba a servir, pero en este momento aún no se sabía. ¿Cómo fue para usted? Sé que el cambio fue un poco duro al respecto, Pastor Andrés. Quien trajo el evangelio a la casa fue mi mamá. Muchos años oró por mi papá, luchas que tenía él. De verdad que, a ver, a mí me toca ver muchos milagros alrededor de nuestro trabajo, pero creo que de los milagros más
más certeros de la existencia de Dios es la vida de mi papá, son los cambios que Dios ha podido producir en él. Cuando mi mamá me cuenta lo que era y cuando yo veo lo que él es y los veo juntitos esperando ahí al Señor, de verdad que yo agradezco a Dios por eso. Crecimos en la iglesia, mi papá, mamá, mi hermana, yo juntos en Santiago, conociendo de Dios, conquistadores, la iglesia, los paseos de iglesia, un mundo muy, muy lindo, crecer sabiendo de Dios, pero siempre el enemigo sabe por dónde atacar, conoce nuestros talones de Aquiles, sabe dónde nos puede afectar y supo cómo entrar en mi casa, supo cómo entrar en mi familia. Finalmente, económicamente la familia creció mucho, familiar y espiritualmente la familia se fue a pique. Y Satanás feliz, feliz, y tristemente nosotros como familia viviendo momentos tristes, momentos que marcan, nos alejamos de la iglesia. Primero salieron mis padres, salimos nosotros también, que éramos verdad, un poco más pequeños, pero yo soy un convencido, Ángela, que cuando alguien conoce a Dios y se enamoró de Dios, esa persona queda santamente marcada. Mira, a ti te puede ir bien económicamente, te puede ir bien profesional, académicamente, lo que tú quieras, pero ese vacío no lo llena nada. Yo lo veía en mi hogar, lo veía en mis padres, y fueron prácticamente 8 años de estar fuera de la iglesia. En mi caso, yo fui el primero en regresar por bendición de Dios, por milagro de Dios, en mi ciudad amada de Coquimbo, que para mí es la ciudad donde yo nací, aunque nací biológicamente en Santiago. A mí siempre me preguntan de dónde, y yo siempre digo que mi ciudad es Coquimbo, y también poder ver cómo Dios es capaz de recibirnos a pesar de todos los errores, fallas, malas decisiones. Fue una experiencia muy linda poder vivir la experiencia de una parábola que desde niño escuchamos, que es la parábola del hijo pródigo, y que yo creo que es una realidad, lo fue en mi vida y yo creo que puede ser en la vida de varios de los que están viendo Identidad el día de hoy. El enemigo es muy astuto, es muy astuto. Él sabe poner la piedra de tropiezo para que uno caiga, pero muy bien lo decía el pastor Andrés, cuando Dios se te presenta y uno acepta en su corazón, el Señor no te suelta nunca más. A través de su Espíritu Santo, Él insistentemente está tocando la puerta, está llamando. El pastor Andrés Dinamarca es conocido también por la música, por su música, sobre todo en Centroamérica, pero sin embargo, por la música cristiana adventista. Sin embargo, no fueron allí los inicios de la música. Por ahí también le atrajo. Cuénteme un poco allí cómo fue la experiencia, porque claro, de pasar a cantar música romántica, secular, a cantarle al Padre Celestial. Cuénteme, pastor Andrés. Más o menos como a los 14, 15 años, me empecé a dar cuenta que la música, bueno, desde niño la música siempre me gustó, pero empezamos a cantar y empezábamos a entonar música romántica, y éramos jóvenes de la educación secundaria, de la educación media acá en Chile, mucha vida bohemia, mucha vida de luz, a ver, esa falsa idea como de alegría o de gozo que a veces Satanás trata de venderte, pero que al final igual te deja vacío, pero por último te hace olvidar los problemas que te rodean. Bueno, todo eso la supo hacer súper bien el enemigo. Y cuando regresamos a la iglesia, yo me acuerdo, regreso con mi cabello súper largo, regreso con una vida súper alejada de Dios, pero regreso, Ángela, porque soy un convencido que cuando la Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer, es verdad. Yo tenía 17, 18 años, la situación económica de mi familia era muy buena, muchos lujos materiales, pero de verdad que la vida era completamente vacía. Así que cuando ingreso a la iglesia, lo primero que me enamora, además de Dios, son mis amigos. Es la gente que me recibió, que no me juzgó por mi apariencia, que me recibió con cariño, con abrazo,
que me hizo partícipe de lo que era ser iglesia, me sacaban para todos lados, un reencuentro con Dios muy lindo, pero empecé a ver que en la iglesia cantaban precioso, cuartetos, tríos, solistas, y de pronto me regalan las primeras pistas. Me acuerdo que un amigo muy querido se llama Jaime Largo, él es de Coquimbo, él fue el primero que me regaló una pista cristiana. Y después viendo a la familia Miralles, viendo gente con voces tan maravillosas, yo me doy cuenta que la música podía utilizarse para hablar de Dios, y ahí entonces empiezo a dar un vuelco, el Señor me da ese vuelco completo, y ya no cantábamos música, como decimos acá en Chile, música cebolla que hace llorar, que apela a los sentimientos, sino que ahora contamos de una vida nueva, del gozo de tener a Jesús. En el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Chile tenemos la oportunidad de tener allí algunos cantos del pastor Andrés Dinamarca, y realmente los testimonios son maravillosos, música que eleva al corazón, que tienen un propósito, que son oraciones cantadas. Hemos mencionado en algunos capítulos aquí en Identidad, y realmente es maravilloso. Y yendo en esta misma línea, pastor Andrés, en esta gira que pudieron hacer, siendo parte con EMI aquí y otros grupos, ¿en qué momento de su vida decide estudiar teología? Porque el pastor estaba estudiando historia en la Universidad Católica aquí en Chile. ¿Cómo el Señor le hace el llamado, pastor Andrés? Siempre me decían que podría irme a estudiar teología. Nunca me ha costado hablar, soy bueno para hablar. Entonces, habitualmente nos motivaban a que podíamos estudiar teología, nos gustaba mucho la obra misionera. Sin embargo, siempre rehusamos ese camino, siempre como que no. Nos gustaba mucho la historia, la pedagogía, dicté clases de historia en algún momento, pero en las giras, cuando salía a cantar, me gustaba mucho predicar en medio de los conciertos, y la gente entonces me empezaba a decir Pastor Andrés, y yo siempre tenía que aclarar, no, mire, yo no soy pastor, yo solo soy un ministro de alabanza, y después llegaba a otro país, el Pastor Andrés, y yo tenía que volver a aclarar. En ese caminar aparece una princesa maravillosa que es mi esposa. En esas giras, en esos viajes, Dios me permite conocer a mi esposa en la vida de misionero. Y en los primeros años de nuestro matrimonio, a cada lugar que íbamos, la gente nos hacía creer, o sea, nos mencionaba que ellos pensaban que éramos pastores. Y llegó un momento en que el llamado de Dios ya fue ya demasiado directo. Y yo creo que el momento crucial fue en el patio de la Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Y literalmente en ese momento mi esposa estaba embarazada en ese instante, fue muy impactante para ella, porque en el patio de la universidad nos acababan de volver a decir pastores, nos ofrecían trabajo en algún momento, pero yo no era pastor. Y de verdad que fue un llamado tan directo, yo me puse a llorar porque estaba sentado en la plaza sintiendo que le estaba diciendo no a algo que Dios por tantos años estaba invitándome. Y ahí nos tomamos de la mano con mi esposa, lloramos juntos, oramos juntos y dijimos, Señor, vamos en tus manos. Y de ahí han sido años, los años de estudiar, los años de estar en la universidad, los años de prepararse académicamente, empezar el ministerio. Empezamos en Venezuela y después nos trasladan acá a Chile, trabajar con la iglesia, trabajar con colegios, trabajar con Nuevo Tiempo, con la escuela bíblica, trabajar en el evangelismo, trabajar ahora en jóvenes, conquistadores, colportaje. La iglesia es tan linda, tan grande, tan llena de cosas maravillosas, pero yo creo que el tiempo de Dios y el reloj de Dios no está nunca ni atrasado ni adelantado. Y en su momento perfecto, Él nos llamó, y de todo corazón, Ángela, te digo, y a los amigos que ven, no me arrepiento de este trabajo que yo considero es el trabajo más lindo que puede existir, que es compartir a Jesús. Así que más o menos ese fue en la transformación, y ahora a veces cantamos, pero nos dedicamos al ministerio pastoral,
y de vez en cuando en algún sermón, en algún mensaje, compartimos un cantito de esperanza, pero la música sigue siendo una pasión, pero el ministerio también es nuestro trabajo en este momento. Es interesante cómo es ese llamado maravilloso insistentemente, porque la gente por casualidad, Pastor Andrés, no, no soy pastor. Pastor Andrés, yo creo que ni contado con los dedos, muchas No, veces. mira, en todos En los todos lados. lugares, en todos los lugares era Pastor Andrés, Pastor Andrés. Me pasa algo como cuando me presentan a veces en lugares, la gente, algunos saben que yo soy chileno y otros siempre piensan que yo soy venezolano. Y como viví tantos años en Venezuela y en Centroamérica, tengo como una tonalidad media, a veces media caribeña, entonces, y cada vez que me dicen, no, usted es centroamericano, no, yo soy chileno, no, usted es centroamericano, no, yo soy chileno. Y lo mismo me pasaba en ese tiempo, no, usted es el pastor Andrés, no soy pastor, pero al final somos pastores hoy por hoy, y yo también me considero un chileno, venezolano, centroamericano, tantos lugares que Dios ha impregnado en el corazoncito. Y por supuesto, ciudadano del reino de los cielos, sin Amén. duda un instrumento poderoso de Dios inigualable, Pastor Andrés. Y para finalizar, quiero que comentemos esta situación, que fue uno de los momentos más difíciles que pasaron como matrimonio. Y también hay algo muy interesante allí con su esposita, porque querían que ella volviera a la iglesia. Y ahí el Pastor Andrés fue un instrumento poderoso también para traerla a los caminos del Señor y comentándome también en esa línea la pérdida de su bebé, pastor. Cuéntenos. El primero es haber encontrado a mi esposa. Yo viajo a Venezuela, viajo a su ciudad a una semana de evangelismo y desde que yo llego a ese lugar, el pastor de esa ciudad me dice, usted se va a quedar acá. Le tengo a la esposa. Después una hermana de la iglesia me dice, después de hablar conmigo, me dice, ¿sabe qué? Usted se va a casar acá. Yo le voy a presentar a su esposa. Y la esposa del pastor dice, no, usted se va a quedar acá, le tengo a su esposa. No se habían puesto de acuerdo. Por eso que yo tengo certeza de que me casé con la princesa que Dios tenía para mi vida y que es mi bendición. Y resulta que mi esposa era la hija de la directora de las diaconisas, de las servidoras de la iglesia, y desde que se había ido a la universidad por varios años ella estaba alejada de la iglesia, así que el Señor nos permitió llegar a esa campaña para que ella pudiera regresar a Jesús y colateralmente Dios me regaló una esposa. Así que cuando yo me encuentro con jóvenes solteros y que me dicen, pastor, ¿cómo encontrar a esa ayuda idónea? Yo la ruta que conozco se llama predicar de Jesús, con el don que Dios le haya dado y Dios le va a poner la persona. Y ahí nos pudimos conocer. Yo me fui a vivir a Venezuela, me quedé en ese lugar porque dije, aquí me quedo, es mi regalo de Dios. Nos casamos, llegó Verónica, nuestra primera hija. Nosotros médicamente no podíamos tener hijos. Nosotros durante varios años intentamos tener nuestros hijos y no podíamos, y literalmente médicamente no podíamos tener. Por lo tanto, yo siempre que hablo de mis hijos me emociono bastante porque son un milagro, son una demostración de que Dios por su misericordia nos permitió experimentar algo que no era humanamente viable. Pero cuando nació Verónica, mi esposa siempre tuvo un sueño que era tener un hijo varón. Mi esposa ayunaba todos los sábados y en su listado de oración, siempre el varón, siempre el varón, siempre el varón. Un día yo llego a mi casa, la habitación está llena de globos, y de pronto aparece mi hija con un resultado de un test de embarazo y me dice, papá, voy a tener un hermanito. Y sabes que empezó una temporada tan linda, teníamos certeza de que era un varón. Justo yo viajé a Chile después de muchos años, las hermanas me cosían ropita, calcetines, zapatitos. Yo llegué con una maleta de regalos a Venezuela y el día que yo llego a Venezuela, Ángela, nos correspondía tener un ecosonograma y cuando yo llego al consultorio,
llegué tarde, venía de viaje desde Colombia para Venezuela. Yo llego al consultorio directamente y cuando abre la puerta la doctora estaba llorando. Y cuando ella sale llorando, yo sé que hay algo que no estaba bien. Y cuando entro a la sala, mi esposa está en la camilla, llorando como una niña, y yo veo la pantalla, y en la pantalla ahí estaba mi hijo, solamente que no se movía, porque hacía más o menos 2 días que él había muerto. Y ahí aprendí, Ángela, que una cosa es predicarle a la gente, decirle confía en Dios, aférrate al Señor, deja que Dios pueda consolar tu vida. Una cosa es predicar y otra cosa es que a ti te toque vivir lo que tú predicas. Sabes que no tenía palabras para decirle a mi esposa, agarramos el bolsito, salimos del consultorio, nos fuimos llorando al estacionamiento y cuando nos subimos en el auto, nos abrazamos, nos pusimos a llorar y mi esposa me pidió que cantáramos porque ella tiene en su corazón y en su mente la certeza de que hay que alabar a Dios cuando las cosas salen maravillosas y hay que seguir alabando a Dios aunque las cosas no salgan como tú quieres. Perdimos a nuestro hijo, fueron noches de levantarme y escuchar a mi esposa llorar al lado, caer de rodillas, tomarnos de la mano. Las crisis de la vida o nos hacen pedazos o nos unen a Dios y en este caso a un matrimonio. Las crisis son oportunidades también de Dios mostrarse con poder. Las crisis nos permiten a veces ver brillar más la luz de Dios, la presencia de Dios en la vida, porque en el transcurrir de los meses y de los años, yo he podido ver que hay dolores que humanamente a veces sentimos que no vamos a poder superar, pero Dios nos da la capacidad de salir adelante. 1 año después, yo estoy recibiendo en mis brazos a un cachetoncito lindo que se llama Andrés, que es una ardillita que corre por ahí. Y cuando Dios venga y pueda verle cara a cara, yo estoy seguro que una de las cosas que le voy a preguntar es cómo Él tiene un poder tan grande como para ayudarnos a cruzar mares que uno siente que uno no los va a poder soportar. Así que creo que esa es la experiencia más grande que he tenido del poder de Dios para levantarme, para poder levantar mi hogar, mi matrimonio y para poder invitar de pronto a alguien que está viendo el programa y que siente que no puede salir adelante. Dios lo puede hacer, Dios tiene la autoridad, tiene el poder, pero el ser humano tiene que rendirse, tirarse en el paracaídas de la fe y decir, Señor, tómame completamente en tus brazos de amor. Amén. Yo quiero agradecerle, Pastor Andrés, por su tiempo, por la disposición, por ese poderoso testimonio, por aprender tanto del Señor, tantas enseñanzas que nos deja hoy el Pastor Andrés Dinamarca, y quiero invitarle para que deje un mensaje final, un llamado para cerrar su capítulo, este hermoso mensaje que, bueno, ha sido un aliciente para nuestras vidas. Pastor Andrés. Simplemente, tal vez, decirte que nada sucede por casualidad. Hay veces que decimos, qué suerte, qué casualidad que estoy viendo este programa, o qué casualidad que me dijeron. Dios tiene un plan para nuestras vidas. He estado en conciertos donde alguien que quería suicidarse llegó al lugar de la iglesia y se encontró con Jesús y empezó una vida nueva. He encontrado personas en un funeral dándose cuenta que había que cambiar el orden de las prioridades de su vida. En mi vida personal he visto cómo Dios es capaz de tomar los trocitos de nuestro corazón y volver a hacernos. Nada sucede por casualidad. Hay un Dios que está buscándote. Hay un Dios que quiere salvarte. Dios nunca prometió que en esta vida todo va a ser perfecto y un camino de pétalos de rosa, pero Él prometió algo. Él prometió que va a estar contigo. Y en lo personal, puedo decir, Dios ha cumplido su promesa y sé que en tu vida Dios también lo puede hacer. Así que, querida Ángela, ha sido un privilegio estar contigo, estar con nuestros amigos. Déjese conquistar por Dios, que no hay manera más linda de vivir sino tomado de la mano de aquel que te creó y de aquel que pronto viene por ti y por mí.
Que Dios los pueda acompañar, que Dios los pueda bendecir enormemente y gracias por esta invitación, querida Ángel. A usted, pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí está el mensaje completo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también, por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.